Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Estamos aquí con el sexto capítulo de Laberinto de la Soledad de Octavio Paz. Espero que les guste, así que comencemos. Las reformas que emprende la dinastía borbónica, en particular Carlos III, sanean la economía y hacen más eficaz el despacho de los negocios, pero acentúan el centralismo administrativo y convierten a Nueva España en una verdadera colonia. Esto es un territorio sometido a una explotación sistemática y estrechablemente sujeto al poder central. El absolutismo de la Casa de Austria tenía otro sentido. Las colonias eran reinos dueños de cierta autonomía, y el imperio se asemejaba al de un sistema solar. Nueva España, sobre todo en los primeros tiempos, giraba en torno a la corona como un astro menor, más dueño de la luz propia. Como las otras posesiones y reinos borbones transformaron a Nueva España, reino vasallo, en simple territorio ultramarino, no bastaron a reinamar a la sociedad colonial de la creación de las intendencias, el impuesto que se otorgó a la investigación científica, el desarrollo del humanismo, la construcción de las obras monumentales de servicio público, ni en fin, el buen gobierno de varios virreyes. La colonia como la metrópoli era ya solo forma, cuerpo deshabitado. Desde fines del siglo XVII, los lazos que unían a Madrid con sus posesiones había cesado de ser los artimonios que unen entre sí a un organismo viviente. El imperio sobrevive gracias a la perfección y complejidad de su estructura, a su grandeza física y la inercia. Gracias también a querellas que dividen a sus rivales. Y la reforma de Carlos III muestra hasta qué punto la mera acción política es insuficiente si no está procedida por una transformación de la estructura misma de la sociedad y por un examen de los supuestos que la fundan. Se repite en el siglo XVIII, prepara el movimiento de independencia. En efecto, la ciencia y la filosofía de la época, a través de la reforma de la escolastía, intenta hombres como Francisco Javier Clavijero, o del pensamiento y la acción de otros como Benito Díaz de Gamarra y Antonio Alzade, constituyen los necesarios antecedentes intelectuales del rito de Dolores. Más se olvida que la independencia sobreviene cuando ya nada nos unía a España, excepto la inercia. Esa inercia terrible del agonizante que inmoviliza su mano en un gesto duro, de garra, como para asistir un minuto más a la vida. Pero la vida no deserta, con un último y brusco movimiento. Nueva España, en tanto que atracción universal, en tanto que orden vivo y no máscara del orden, se extingue cuando deja de alimentarla una fe. Sor Juana, incapaz de resolver en una forma traidora y orgánica el conflicto entre su curiosidad intelectual y los principios religiosos de la época, renuncia y muere. Ejemplarmente, con menos ejemplaridad, la sociedad colonial se arrasa por un siglo todavía, defendiéndose con estéril tenacidad. La independencia ofrece la misma ambigua figura que la conquista. La obra de Cortés es precedida por la síntesis política que realizan en España los reyes católicos y por la que inician en Mesoamérica, los aztecas. La independencia se presenta también como un fenómeno de doble significado, disgregación del cuerpo muerto del imperio y nacimiento de una pluralidad de los nuevos estados. Conquista e independencia parecen ser monumentos de flujo y reflujo en una gran ola histórica que se forma en el siglo XV. Se extiende hasta América, alcanza un momento de hermoso equilibrio entre los siglos XVI y XVII y finalmente se retira, no sin antes dispersarse en mil fragmentos. Cuando esta imagen del filósofo José Gauss, cuando divide el pensamiento moderno en lengua española en dos porciones, la propiamente peninsular, que consiste en una larga reflexión sobre la decadencia española, y la hispanoamericana, que es más que una meditación, un alegato en favor de la independencia y una búsqueda de nuestro destino. El pensamiento español se divide sobre el pasado y sobre sí mismo, para investigar las causas de la decadencia o para aislar, entre tanta muerte, los elementos todavía vivos que den sentido y actualidad al hecho extraño entre todos de ser español.
El hispanoamericano principia como una justificación de la independencia, pero se transforma casi inmediatamente en un proyecto. América no es tanto una tradición que continuar como un futuro que realizar. Proyecto y utopía son inseparables del pensamiento hispanoamericano, desde fines del siglo XVIII hasta nuestros días. Elegida y crítica lo son del peninsular, incluyendo a Unamuno, el poeta elegíaco, y a Ortega y Gasset, el filósofo crítico. En los países sudamericanos es más perceptible la dualidad anterior. La personalidad de los dirigentes es más neta y más radical su oposición a la tradición hispana. Aristócratas, intelectuales y viajeros cosmopolitas no solamente conocen las nuevas ideas, sino que frecuentan a los nuevos hombres y a las nuevas sociedades. Miranda participa en la Revolución Francesa y combate en Valmy. Bello vive en Londres. Los años de aprendizaje de Bolívar transcurren en esa atmósfera que prepara a los héroes y a los príncipes. Desde niño se le educa para liberar y para gobernar. Nuestra revolución de independencia es menos brillante, menos rica en ideas y frases universales y más determinada por las circunstancias locales. Nuestros caudillos, sacerdotes humildes y oscuros capitanes no tienen una noción tan clara de su obra. En cambio, poseen un sentido más profundo de la realidad y escuchan mejor lo que a media voz y en cifras les dice el pueblo. Estas diferencias influyen en la historia posterior de nuestros países. La independencia sudamericana se inicia con un gran movimiento continental. San Martín libera medio continente, Bolívar otro medio. Se crean grandes estados, confederaciones anfictionas. Bueno, eso. Crean grandes estados, confederaciones y anfictionas. Se piensa que la emancipación de España no acarreará la desmembración del mundo hispano. Al poco tiempo, la realidad hace astillas todos esos proyectos. El proceso de disgregación del Imperio español se mostró más fuerte que la clarividencia de Bolívar. En suma, en el movimiento de independencia apelan dos tendencias opuestas, una de origen europeo, liberal y utópica, que concibe a la América española como un todo unitario, asamblea de naciones libres. Otra tradicional, que rompe lazos con la metrópoli solo para acelerar el proceso de dispersión del imperio. La independencia hispanoamericana, como la historia entera de nuestros pueblos, es un hecho ambiguo y de difícil interpretación, porque una vez más las ideas enmascaran a la realidad en lugar de desmudarla o expresarla. Los grupos y clases que realizan la independencia en Sudamérica pertenecían a la aristocracia feudal y nativa. Eran los descendientes de los colonos españoles, colocados en situación de inferioridad frente a los peninsulares. La metrópoli se empeñaba en una política proteccionista. Por una parte, impedía el libre comercio de las colonias y obstruía su desarrollo económico y social por medio de trabas administrativas y políticas. Por la otra, cerraba el paso de los criollos con toda justicia deseaban ingresar a los altos empleos y a la dirección del Estado. Así pues, la lucha por la independencia tendía a liberar a los criollos de la momificada burocracia peninsular, aunque en realidad no se proponía cambiar la estructura social de las colonias. Cierto, los programas y el lenguaje de los caudillos de la independencia recuerdan al de los revolucionarios de la época. Eran sinceros, sin duda, aquel lenguaje era moderno, eco de los revolucionarios franceses y sobre todo de las ideas de la independencia norteamericana. Pero en la América sajona esas ideas expresaban realmente a grupos que se proponían transformar el país conforme a una nueva filosofía política. Y aún más, con esos principios no intentaban cambiar un estado de cosas por otro, sino diferencia radical, crear una nueva nación. En efecto, los Estados Unidos son, en la historia del siglo XIX, una novedad mundial, una sociedad que crece y se extiende naturalmente. Entre nosotros, en cambio, una vez
consumada la independencia, las clases dirigentes se consolidan como las heredadas del viejo orden español. Rompen con España, pero se muestran incapaces de crear una sociedad moderna. No podía ser otro modo, ya que los grupos que encabezaron el movimiento de independencia no constituían nuevas fuerzas sociales, sino la propagación del sistema feudal. La novedad de las nuevas naciones hispanoamericanas es engañosa. En verdad se trata de sociedades en decadencia o en forzada inmovilidad, supervivencia y fragmentos de un todo deshecho. El Imperio Español se dividió en una multitud de repúblicas por obra de las oligarquías nativas que en todos los casos favorecieron o impulsaron el proceso de desintegración. No debe de olvidarse además la influencia de determinarse de muchos de los caudillos revolucionarios, algunos más profundos en esto que los conquistadores, y mucho más afortunados. Su contrafigura histórica lograron alzarse con los reinos, como si se tratase de un botín medieval. La imagen del dictador hispanoamericano aparece ya en embrión en la del liberador. Así, las nuevas repúblicas fueron inventadas por necesidades políticas y militares del movimiento, no porque expresasen una real peculiaridad histórica. Los rasgos nacionales se fueron formando más tarde. En muchos casos no son sino consecuencia de la prédica nacionalista de los gobiernos. Aún ahora, un siglo y medio después, nadie puede explicar satisfactoriamente en qué consisten las diferencias nacionales entre argentinos y uruguayos, peruanos y ecuatorianos, guatemaltecos y mexicanos. Nada tampoco, excepto la persistencia de las oligarquías locales, sostenidas por el imperialismo norteamericano, explica la existencia en Centroamérica y las Antillas de las 9 repúblicas. No es esto todo. Cada una de las nuevas naciones tuvo al otro día de su independencia una constitución más o menos, casi siempre menos que más, liberal y democrática. En Europa y en Estados Unidos esas leyes correspondían a una realidad histórica, eran la expresión del ascenso de la burguesía, la consecuencia de la revolución industrial y de la destrucción del antiguo régimen. En Hispanoamérica solo servían para vestir a la moderna las supervivencias del sistema colonial. La ideología literal y democrática, lejos de expresar nuestra situación histórica, nuestra situación histórica concreta, la ocultaba. La mentira política se instaló en nuestros pueblos casi constitucionalmente. El daño moral ha sido incalculable y alcanza zonas muy profundas de nuestro ser. Nos movemos en la mentira con naturalidad. Durante más de 100 años hemos sufrido regímenes de fuerza al servicio de las oligarquías feudales. Pero se utiliza en el lenguaje de la libertad. Esta situación se ha prolongado hasta nuestros días. De ahí que la lucha contra la mentira oficial y constitucional sea el primer paso de toda tentativa seria de reforma. Este parece ser el sentido de los actuales movimientos latinoamericanos, cuyo objetivo común consiste en realizar de una vez por todas la independencia, o sea, transformar nuestros países en sociedades realmente modernas y no en meras fachadas para demagogos y turistas. En esta lucha nuestros pueblos no solo se enfrentan a la vieja herencia española, la iglesia, el ejército y la oligarquía, sino al dictador, al jefe con la boca henchida de fórmulas legales y patrióticas, ahora aliados del poder muy distinto al viejo imperialismo hispano, los grandes intereses del capitalismo extranjero. Casi todo lo anterior es aplicable a México, con decisivas salvedades. En primer término, nuestra revolución de independencia jamás manifiesta las pretensiones de universalidad que son a un tiempo la vigencia y la ceguera de Bolívar. Además, los insurgentes vacían entre la independencia de Morelos y formas de modernas autonomía de Hidalgo. La guerra se inicia como una protesta contra los abusos de la metrópoli y de la alta burocracia española. Sí, pero también y sobre todo contra los grandes latifundas. No es la rebelión de la aristocracia local contra la metrópoli, sino la del pueblo contra la primera. De ahí
Que los revolucionarios se hayan concedido mayor importancia a determinadas reformas sociales que a la independencia misma. Hidalgo decreta la abolición de la esclavitud, Morelos el reparto de los latifundios. La guerra de independencia fue una guerra de clases y no se comprendía bien su carácter. Se ignoraba que, a diferencia de lo ocurrido en Sudamérica, fue una revolución agraria de ingestión. Por eso el ejército, en el que servían criollos como Iturbide, la iglesia y los grandes propietarios se aliaron a la corona española. Esas fuerzas fueron las que derrotaron a Hidalgo, Morelos y Mina. Un poco más tarde, casi extinguido el movimiento insurgente, ocurre lo inesperado. En España, los liberales toman el poder, transforman la monarquía absoluta en constitucional y amenazan los privilegios de la iglesia y de la aristocracia. Se opera entonces el brusco cambio de frente. Ante este nuevo peligro exterior, el alto clero, los grandes terratenientes, la burocracia y los militares criollos buscan la alianza con los restos de los insurgentes y consuman la independencia. Se trata de un verdadero acto de prestidigitación. La separación política de la metrópoli se realiza en contra de las clases que se hallan luchando por la independencia. El virreinato de Nueva España se transforma en el Imperio Mexicano. Iturbide, el antiguo general realista, se convierte en Agustín I. Al poco tiempo, una rebelión lo derriba. Se inicia la era de los pronunciamientos. Durante más de un cuarto de siglo, en la lucha confusa que no excluye las alianzas transitorias, los cambios de bando y aún las traiciones, los liberales intentan consumar la ruptura de la tradición colonial. En cierto modo son los continuadores de los primeros caudillos, Hidalgo y Morelos. Sin embargo, su crítica al orden de las cosas no se dirige tanto a cambiar la realidad como a la legislación. Casi todos piensan con un optimismo heredado de la enciclopedia que basta con decretar nuevas leyes para que la realidad se transforme. Ven en los Estados Unidos un modelo y creen que su prosperidad se debe a una excelencia de las instituciones republicanas. De ahí su federalismo. Por oposición al centralismo de los conservadores, todos operan que una constitución democrática al poder temporal de la Iglesia y acabar con los privilegios de los aristócratas terratenientes. Producirá casi automáticamente una nueva clase social, la burguesía. Los liberales no solo tienen que luchar contra los conservadores, sino que deben contar con los militares que cambian de bando según sus intereses. Mientras disputan las facciones en el país, se va desintegrando poco a poco. Los Estados Unidos aprovechan la ocasión y en una de las guerras más injustas de la historia, ya que por sí oscura de la expansión imperialista nos arrebatan más de la mitad del territorio. Esta derrota produjo a la larga una reacción saludable, pues hirió la muerte del caudillismo militar encarnado por el dictador Santana, alternamente liberal y conservador, guardián de la libertad y vendedor del país. Santana es uno de los arquetipos de dictador latinoamericano. Al final de su carrera política ordena honras fúnebres para que su pierna que se pierde en una batalla y se declara Alteza Serenísima. La rebelión popular expulsa a Santana y da el poder de los liberales. Una nueva generación genera de José María Mora y Valentín Gómez Farías, maestros de la inteligencia liberal. Se opone a dar nuevos fundamentos a la nación. La primera piedra será una constitución. En efecto, en 1857, México adopta una carta constitucional liberal. Los conservadores apelan a las armas, Juárez responde a las leyes de reforma que acaban con los fueros y destruyen el poder material de la Iglesia. Derrotado, el Partido Conservador acude al extranjero y apoya por las tropas de Napoleón III, instala en la capital a Maximiliano segundo emperador de México. Nueva ambigüedad histórica, Maximiliano era liberal y soñaba con crear un imperio latino que se opudiese al poderío yanqui. Sus ideas no tenían relación alguna con la de los obstinados conservadores que lo sostenían. Los reveses europeos, el imperio napoleónico, la presión norteamericana cuyo sentido puede tergiversarse
si se olvida que Lincoln estaba en el poder y, en fin, la alcarniza resistencia popular, causa original y determinante de la victoria, consuman el triunfo republicano. Juárez fusila a Maximiliano, episodio que no sin analogías con la ejecución de Luis XVI, la razón geométrica es acelerada. La reforma consuma la independencia y le otorga su verdadera significación, pues plantea el examen de las bases mismas de la sociedad mexicana y de sus supuestos históricos y filosóficos en el que se apoya. Ese examen concluye a una triple negación de la herencia española, la del pasado indígena y la del catolicismo, que concilia en dos primeras partes en una afirmación superior. La Constitución de 1857 y las leyes de reforma son la expresión jurídica y política de ese examen y promueven la destrucción de dos instituciones que representan la continuidad de nuestra triple herencia: las asociaciones religiosas y a la propiedad comunal indígena, la separación de la Iglesia y del Estado, la desamortización de los bienes eclesiásticos y la libertad de enseñanza, com completa con la disolución de las órdenes religiosas que de la monopolización. No eran sino el aspecto negativo de la reforma, con la misma violencia con la que negaba la tradición. La generación de 1857 afirmaba algunos principios de su obra. No consiste nada más que en la ruptura con el mundo colonial. Es un proyecto tendiente a fundar una nueva sociedad, es decir, el proyecto histórico de las sociedades aspiraba a sustituir la tradición colonial, basada en la doctrina del catolicismo, por una afirmación igualmente universal: la libertad de la persona humana. La nación mexicana se fundaría sobre el principio distinto al jerárquico que animaba a la colonia: la igualdad ante la ley de todos los mexicanos en tanto que seres humanos y seres de razón. La reforma funda a México negando su pasado, rechazando la tradición y busca justificarse en el futuro. El sentido de este necesario matricidio no escapa a la penetración de los mejores. Ignacio Ramírez, quizá la figura más saliente de este grupo de hombres extraordinarios, termina así uno de sus poemas. Madre naturaleza, ya no hay flores por do mi paso vacilante avanza. Nací sin esperanzas ni temores, y vuelvo a ti sin temores ni esperanza. Muerto Dios, eje de la sociedad colonial, la naturaleza vuelve a ser una madre. Como más tarde el marxismo de Diego Rivera, el ateísmo de Ramírez se vuelve a una afirmación materialista, no exenta de religiosidad, una auténtica concepción científica y simplemente racional de una materia que no puede ver en esta, ni en la naturaleza, una madre. Ni siquiera la madrastra del pesimista Leopardi, sino un proceso indiferente, que se hace y deshace, se inventa y se repite, sin descanso, sin memoria y sin reflexión. Sí, como quiere Ortega y Gasset, una nación se constituye no solamente por el pasado que pasivamente la determina, sino por la validez de un proyecto histórico capaz de mover las voluntades dispersas y dar unidad y trascendencia al esfuerzo solidario. México nace en una época de reforma. En ella y por ella se concibe, se inventa, se proyecta. Ahora bien, la reforma es el proyecto de un grupo bastante reducido de mexicanos que voluntariamente se deprende de la gran masa. Pasivamente religiosa y tradicional, la nación mexicana es el proyecto de una minoría que impone su esquema al resto de la población, en contra de otra minoría activamente tradicional. Como el catolicismo colonial, la reforma es un movimiento inspirado en la filosofía universal de las diferencias y semejanzas entre ambos son reveladoras. El catolicismo fue impuesto por una minoría de extranjeros, tras una conquista militar; el liberalismo por una minoría nativa, aunque de formación intelectual francesa. Después de una guerra civil, el primero en la otra cara de la conquista destruida de teocracia indígena, muertos o exiliados de dioses, sin tierra en que apoyarse ni transmundo al que emigrar, el indígena ve a una religión cristiana como una madre. Como todas las madres, se entraña reposo, regreso a los orígenes y asimismo boca que devoran. Nuestra mutila y castiga, una madre terrible.
El liberalismo es una crítica del orden antiguo y un proyecto de pacto social. No es una religión, sino una ideología utópica. No consuela, combate. Sustituye la noción del más allá por la de un futuro terrestre. Afirma al hombre pero ignora una mitad del hombre, esa que se expresa en los mitos, la comunión, el festín, el sueño, el erotismo. La reforma es, ante todo, una negación y en ella reside su grandeza. Pero lo que afirma esa grandeza, los principios del liberalismo europeo, eran ideas de una hermosura precisa, estéril y a la poste vacía. La geometría no sustituye a los mitos. Para que ese esquema liberal se convirtiese en verdad en un proyecto nacional, necesita lograr la adhesión de todo el país a las nuevas formas políticas, pero la reforma oponía una afirmación muy concreta y particular: todos los hombres son hijos de Dios. Afirmación que permitía una relación entrañable y verdaderamente filial entre el cosmos y la criatura. Un postulado abstracto. La igualdad de los hombres ante la ley, la libertad y la igualdad eran y son conceptos vacíos, ideas que sin más contenido histórico concreto que el que le prestan las relaciones sociales, como ha mostrado Marx, y ya sabe que se convirtió en esa igualdad abstracta y cuál fue el significado real de esa libertad vacía. Por otra parte, al fundar México sobre la noción general del hombre y sobre la situación real de los habitantes de nuestro territorio, se sacrificaba la realidad de las palabras y se entregaba a los hombres la carne a la voracidad de los más fuertes. Contra las previsiones de los más lucidos, la revolución liberal no provoca el nacimiento de una burguesía fuerte, en cuya acción todos, hasta Justo Sierra, veían la única esperanza de México. Por el contrario, la venta de los bienes de la Iglesia y la desaparición de la propiedad comunal indígena, que había resistido precariamente 3 siglos y medio de abusos y acometidas de encomenderos y hacendados, acentúan el carácter feudal de nuestro país, y esta vez en provecho de un grupo de especuladores, que constituían la aristocracia de un nuevo régimen. Surge así una nueva casta latifundista, la República sin enemigo al frente, derrotados conservadores e imperialistas, se encuentran al pronto sin base social. Al romper lazos con el pasado, los rompe también con la realidad mexicana. El poder se irá de quien se atraviesa a alargar la mano, y Porfirio Díaz se atreve. Era el más brillante de los generales que la derrota del imperio había dejado ociosos. Por otra parte, después de 3/4 de siglo de batallas y pronunciamientos, el soldado del 2 de abril se convierte en el héroe de la paz. Suprime la anarquía pero sacrifica la libertad. Reconcilia a los mexicanos pero restaura los privilegios. Organiza el país pero prolonga un feudalismo anacrónico e impío que nada suaviza. Las leyes de Indias contenían preceptos que protegían a los indios. Estimula el comercio, constituye ferrocarriles, limpia las deudas de la hacienda pública y crea las primeras industrias modernas, pero abre las puertas al capitalismo anglo-norteamericano. En esos años, México inicia su vida de país semicolonial. A pesar de lo que comúnmente se piensa, la dictadura de Porfirio Díaz es el regreso del pasado. En apariencia, Díaz gobierna inspirado por las ideas en boga. Cree en el progreso, en la ciencia, en los milagros de la industria y el libre comercio. Sus ideales son los de la burguesía europea, en el más ilustrado de los dictadores hispanoamericanos, y su régimen recuerda a veces los años de la Belle Époque en Francia. Los intelectuales descubren a Comte y Renan, Spencer y Darwin. Los poetas imitan a los particianos y simbolistas franceses. La aristocracia mexicana es una clase urbana y civilizada. La otra cara de la medalla es muy distinta. Esos grandes señores amantes del progreso y la ciencia no son industriales ni hombres de empresa. Son terratenientes enriquecidos por la compra de los bienes de la Iglesia o en los negocios públicos del régimen. En su hacienda, los campesinos viven una vida de siervos. No es muy distinta a la del periodo colonial. Así, desde el punto de vista ideológico, el porfirismo se ostenta como el sucesor legítimo del liberalismo. La Constitución de 1857 sigue vigente en teoría y nada ni nadie puede pretenderse oponer a las ideas de reforma de los principios distintos. Muchos
sin exclusión a los antiguos liberales, piensan de buena fe que el régimen de Díaz prepara el tránsito entre el pasado feudal y la sociedad moderna. En realidad, el porfirismo es el heredero del feudalismo colonial. La propiedad de la tierra se concentra en unas cuantas manos de la clase terrateniente, se fortalece. Enmascarado, ataviado de los ropajes del progreso, la ciencia y la legalidad republicana. El pasado vuelve, pero ya desprovisto de la fecundidad. Nada puede producir excepto la rebelión. Debemos a Leopoldo Sea un análisis muy completo de las ideas de este periodo. Sea observa que la adopción del positivismo como filosofía oficiosa del Estado corresponde a ciertas necesidades intelectuales y morales de la dictadura de Díaz. El pensamiento liberal era un instrumento de crítica al mismo tiempo que una construcción utópica y contenía principios explosivos. Prolongar su vigencia hubiera sido prolongar la anarquía. La época de paz necesitaba una filosofía de orden. Los intelectuales de la época encontraron en el positivismo de Comte como su ley de los tres estados y más tarde en el de Spencer y el evolucionismo de Darwin. El primitivo, abstracto y revolucionario principio de la igualdad de todos los hombres deja de regir las conciencias, sustituido por la teoría de la lucha por la vida y la supervivencia del más apto. El positivismo ofrece una nueva justicia y una nueva justificación de las jerarquías sociales, pero ya no la sangre, ni la herencia, ni Dios, quienes explican las desigualdades, sino la ciencia. El análisis de Sea es inmejorable, salvo un punto. Es verdad que el positivismo expresa a la burguesía europea en un momento de su historia, más expresa de una manera natural, orgánica. En México se sirve de esta tendencia una clase relevante, nueva en el sentido de las familias que la componían. Casi todos habían logrado la riqueza y el poder durante el periodo inmediatamente posterior a la Guerra de Reforma, pero que históricamente no hace sino heredar y sustituir a la aristocracia feudal de la colonia. Por lo tanto, si la función de la filosofía positivista es parecida aquí y allá, la relación histórica y humana que se establece entre esa doctrina y la burguesía europea es distinta a la que constituye en México entre neofeudales y positivismo. El porfirismo adopta la filosofía positivista, no la engendra. Así, se encuentra en una situación de dependencia más grave que la de los liberales y los teólogos coloniales, pues ni asume en ella una posición crítica ni la abraza con entera buena fe. En algunos casos se trata de uno de esos actos que Antonio Caso, siguiendo a Tarde, llama la imitación extralógica, innecesario, superfluo y contrario a la condición del imitador. Entre el sistema y el que lo adopta se abre un abismo, muy sutil si se requiere, pero se hace imposible toda relación auténtica con la de las ideas que convierten a veces en máscaras. El porfirismo, en efecto, es un periodo de inautenticidad histórica. Santana cambia alegremente de disfraces. Es el actor que no cree lo que dice. El porfirismo se esfuerza por creer, se esfuerza por hacer de las suyas las ideas adoptadas simuladas, en todos los sentidos de la palabra. La simulación porfirista era particularmente grave, pues al abrazar el positivismo se apropia de un sistema que históricamente no le correspondía. La clase latifundista no constituía el equivalente mexicano de la burguesía europea, ni su tarea tenía relación alguna con la de su modelo. Las ideas de Spencer y Stuart Mill reclamaba como clima histórico el desarrollo de la gran industria, la democracia burguesa y el ejercicio de la actividad intelectual. Basada en la propiedad agrícola, el caciquismo y la ausencia de libertades democráticas, la dictadura de Díaz no podía hacer suyas esas ideas sin negarse a sí misma o sin desfigurarlas. El positivismo se convierte así en una superposición histórica bastante más peligrosa que todas las anteriores, porque estaba fundada en un equívoco. Entre los terratenientes y sus ideas políticas y filosóficas,
se levantaba el invisible muro de la mala fe. El desarraigo del porfirismo procede de este equívoco. El disfraz positivista no estaba destinado a engañar al pueblo, sino a ocultar la desnudez moral del régimen a sus últimos usufructuarios. Pues esas ideas no justificaban las jerarquías sociales ante los desheredados, a quienes la religión católica reservaba un sitio de elección en el más allá y el liberalismo otorgaba la dignidad de los hombres. La nueva filosofía no tenía nada que ofrecer a los pobres, su función consistía en justificar la conciencia, la mauvaise conscience, la de la burguesía europea. En México el sentimiento de culpabilidad de la burguesía europea se teñía de un matiz particular. Por una doble razón histórica, los neofeudales eran al mismo tiempo los herederos del liberalismo y los sucesores de la aristocracia colonial. La herencia intelectual y moral de los principios de la Reforma y el usufructo de los bienes de la Iglesia tenían que producir en el grupo dominante un sentimiento de culpa más profundo. Su gestión social era el fruto de una usurpación y un equívoco, pero el positivismo no remediaba ni atenuaba esta vergonzosa condición. Al contrario, la enconaba, puesto que no hundía sus raíces en la conciencia de los que la adoptaban. Mentira e inautenticidad son el fondo psicológico del positivismo mexicano. A su manera, la dictadura completa de la obra de la Reforma, gracias a la introducción de la filosofía positivista, la nación rompe sus últimos vínculos con el pasado. Si la conquista destruye templos, la colonia elige otros. La Reforma niega la tradición, mas nos ofrece una imagen universal del hombre. El positivismo no nos dio nada a cambio, pero mostró en su desnudez a los principios liberales, hermosas palabras inaplicables. El esquema de la Reforma, el gran proyecto histórico mediante el cual México se fundaba a sí mismo como una nación destinada a realizarse en ciertas verdades universales, queda reducido a sueños y utopía, y en sus principios se convierte en una armazón rígida, que ahoga nuestra espontaneidad y mutila nuestro ser. Al cabo de 100 años de lucha, el pueblo se encontraba más solo que nunca, empobrecida su vida religiosa, humillada su cultura popular. Habíamos perdido nuestra filiación histórica. La imagen que nos ofrece México al finalizar el siglo XIX es la de la discordia. Una discordia más profunda que la querella política o la guerra civil, pues consistía en la superposición de formas jurídicas y culturales que no solamente no expresaban a nuestra realidad, sino que la asfixiaban e inmovilizaban. Al amparo de esa discordia medraba una casta que se mostraba incapaz de transformarse en clase. En el sentido estricto de la palabra, vivía una vida envenenada por la mentira y la esterilidad. Cortados los lazos con el pasado, imposible el diálogo con los Estados Unidos, que solo hablaban con nosotros el lenguaje de la fuerza o el de los negocios. Inútil las dos, en formas muertas. Estamos reducidos a una imitación unilateral de Francia, que siempre nos ignoró. ¿Qué nos quedaba? Asfixia y soledad, solo eso. Si la historia de México es la de un pueblo que busca una forma que lo expresase, la del mexicano es la de un hombre que asfixia a la comunión. La fecundidad del catolicismo colonial residía en que era, ante todo y sobre todo, participación. Los liberales nos ofrecieron ideas, pero no se comulga con las ideas, al menos mientras no encarnan y se hacen sangre, alimento. La comunión es festín y ceremonia. Al finalizar el siglo XIX, el mexicano como una nación entera se asfixia en un catolicismo yeto o en el universo sin salida y sin esperanza de la filosofía oficiosa del régimen. Justo Sierra es el primero que comprende el significado de esta situación. A pesar de sus antecedentes liberales y positivistas, es el único mexicano de su época que tiene la preocupación y la angustia de la historia. La porción más duradera y valiosa de su obra es una meditación sobre la historia universal y sobre la historia de México. Su actitud difiere radicalmente de las anteriores.
Para liberales, conservadores y positivistas, la realidad mexicana carece de significación en la misma. Es algo inerte que solo adquiere sentido cuando se refleja en un esquema universal. Sierra concibe a México como una realidad autónoma, viva en un tiempo. La nación es un pasado que avanza tortuoso hacia un futuro, y el presente está lleno de signos. En suma, ni la religión, ni la ciencia, ni la utopía nos justifican. Nuestra historia, como la de cualquier otro pueblo, posee un sentido y una dirección, acaso sin plena conciencia de lo que hacía. Sierra introduce la filosofía de la historia como una posible respuesta a nuestra soledad y malestar. Consecuente con estas ideas, funda la universidad. En su discurso de inauguración expresa que el nuevo instituto no tiene antecesores ni abuelos. El gremio y el claustro de la Real y Pontífica Universidad de México no es para nosotros el antepasado, sino para el pasado, y sin embargo lo recordamos con cierta involuntaria finalidad. Involuntaria, pero no destituida de emoción e interés. Esas palabras muestran hasta qué punto era honda para los liberales y sus herederos la ruptura con la colonia. Sierra sospechaba la insuficiencia del laicismo liberal y del positivismo tanto como rechazaba el dogmatismo religioso. Pensaba que la ciencia y la razón eran los únicos asiderados al hombre y lo único digno de confianza. Pero las concebía como instrumentos, por lo tanto, deberían servir al hombre y a la nación. Solo si la universidad tendría una potencia suficiente para coordinar las líneas directrices del carácter nacional. La verdad, dice en otra parte del mismo discurso, no está hecha, no es una cosa dada, como pensaban los escolásticos medievales o los metafísicos del racionalismo. La verdad se encuentra repartida en las verdades particulares de cada ciencia. Reconstruirla era una de las tareas de la época. Sin nombrarla, invoca a la filosofía ausente de la enseñanza positivista. El positivismo iba a enfrentarse a nuevas doctrinas. Las palabras del ministro de Instrucción Pública inauguraban otro capítulo en la historia de las ideas en México. Pero no era él quien iba a escribirlo, sino un grupo de jóvenes. Antonio Caso, José Vasconcelos, Alfonso Reyes y Pedro Enríquez Ureña. Ellos acometen la crítica del positivismo y lo llevan a su final descrédito. Su inquietud intelectual coincide con una de las búsquedas más dramáticas, la del país de sí mismo en la lucha civil. La Revolución Mexicana es un hecho que irrumpe en nuestra historia como una verdadera revelación de nuestro ser. Muchos acontecimientos que pretenden la historia política interna del país y la historia más secreta de nuestro ser nacional la preparan, pero muy pocas voces y todas ellas débiles y borrosas la anticipan. La revolución tiene antecedentes, causas y motivos. Carece en un sentido profundo de precursores. La independencia no es solamente fruto de diversas circunstancias históricas, sino de un movimiento intelectual universal que en México se inicia en el siglo XVIII. La reforma es el resultado de la obra y de la ideología de varias generaciones intelectuales que la preparan, predicen y realizan. Es la obra de la inteligencia mexicana. La revolución se presenta al principio como una exigencia de verdad y limpieza en los métodos democráticos, según puede verse en el Plan de San Luis. 5 de octubre de 1910. Lentamente, en plena lucha o ya en el poder, el movimiento se encuentra y define. Y esta ausencia de programa previo le otorga originalidad y autenticidad populares. De ahí provienen su grandeza y sus debilidades. Entre los precursores de la revolución se acostumbraba a citar a un grupo disperso y aislado: Andrés Molina Enríquez, Filomeno Mata, Paulino Martínez, Juan Saravia, Antonio Villarreal, Ricardo y Enrique Flores Magón. Ninguno de ellos era verdaderamente un intelectual, quiero decir, un hombre que se hubiese planteado de un modo cabal la situación de México como un problema y ofreciese un nuevo proyecto. Molina Enríquez tuvo una idea clara del problema agrario,
pero no creo que sus observaciones hayan sido aprovechadas por los revolucionarios sino tardíamente, en una época posterior al Plan de Ayala, 25 de noviembre de 1911, documento político que condensa las aspiraciones de los zapatistas. La influencia de Flores Magón, uno de los hombres más puros del movimiento obrero mexicano, no se advierte en nuestras leyes obreras. El anarquismo de Flores Magón estaba alejado necesariamente de nuestra revolución, aunque el movimiento sindical mexicano se inicie influido por las ideas anarcosindicalistas. La independencia y más acentuadamente la reforma son movimientos que reflejan, prolongan y adaptan ideologías de la época. Silva Herzog dice al respecto: nuestra revolución no tuvo nada en común con la revolución rusa, ni siquiera en la superficie, fue antes que ella. ¿Cómo pudo entonces haberla imitado? En la liberación revolucionaria de México, desde fines del siglo pasado hasta 1917, no se usa la terminología socialista europea, y en que nuestro movimiento social nació del propio suelo, del corazón sangrante del pueblo, y se hizo drama doloroso y a la vez creador. La ausencia de precursores ideológicos y la escasez de vínculos con la ideología universal constituyen rasgos característicos de la revolución y la raíz de muchos conflictos y confusiones posteriores. Se conocen los antecedentes inmediatos del movimiento. En primer término, la situación política y social del país. La clase media había crecido gracias al impulso adquirido por el comercio y la industria, que si estaban en su mayoría en manos extranjeras, utilizaban un personal nativo. Había surgido una nueva generación, inquieta y que deseaba un cambio. La querella de las generaciones se alía así a la discordia social. El gobierno de Díaz no era nada más que un gobierno de privilegiados, sino de viejos que no se resignaban a ceder el poder. La inconformidad de los jóvenes se expresaba por una ansia de ver alguna vez realizados los principios del liberalismo. Los primeros ideales revolucionarios son predominantemente políticos. Se pensaba que el ejercicio de los derechos democráticos haría lo posible un cambio de métodos y personas. La inquietud de la clase media debe agregarse a la de la naciente clase obrera. La legislación liberal no proveía ninguna defensa contra los abusos de los poderosos. Campesinos y obreros vivían desamparados frente a los caciques, señores feudales e industriales. Pero los campesinos mexicanos poseían una larga tradición de luchas. Los obreros no solamente carecían de los más elementales derechos, sino de una experiencia o una teoría en que apoyar sus demandas y justificar su combate. La ausencia de tradiciones propias hacía de la clase obrera la clase desheredada por excelencia. A pesar de esta situación, estallaron varias huelgas, reprimidas sin piedad, y más tarde los obreros decidirían uno de los episodios más importantes de la lucha civil. Sus líderes se alían a Carranza y firman el Pacto de la Casa del Obrero Mundial y el Movimiento Constitucionalista, 17 de febrero de 1915, a cambio de una legislación obrera. Se ligaba el proletariado, una de las facciones en que se dividió el movimiento revolucionario. Desde entonces, la clase obrera ha dependido más o menos estrechamente de los gobiernos revolucionarios, circunstancia de capital importancia para el México de nuestros días, según se verá más adelante. Otra circunstancia favorable al desarrollo de la revolución era la situación internacional del gobierno de Díaz. Siguiendo una política preconizada por liberales como Lerdo o por casi todo el Partido Conservador, Porfirio Díaz quiso limitar la influencia económica norteamericana acudiendo al capitalismo europeo. Las relaciones internacionales despertaron una preocupación en las postrimeras del gobierno de Díaz. El apoyo concedido al capital inglés provocó recelos en el norteamericano. Hubo otras causas de enfriamiento, como la protección de Díaz que Díaz ofreció al presidente de Nicaragua, la negativa al conceder una prórroga para que permaneciera la flota de los Estados Unidos en la Bahía Magdalena
y el fallo favorable a México que dictó el árbitro canadiense en el conflicto de límites conocido como el nombre de Chamizal, es indudable que los Estados Unidos toleraron en el territorio la acción política de los revolucionarios, pero no es posible reducir la Revolución Mexicana, como quieren algunos conservadores, a una conspiración del imperialismo yanqui. La intervención posterior del embajador norteamericano en el golpe de la mano contrarrevolucionario que derrocó al presidente Madero prueba hasta dónde debe limitarse la influencia extranjera en el desarrollo de la revolución. Si las huelgas y revueltas campesinas minaban la estructura social de la dictadura y de la inquietud política en las ciudades hacia vaciar la confianza de Díaz en el apoyo popular, en la esfera de las ideas, dos jóvenes, Antonio Caso y José Vasconcelos, emprendían la crítica de la filosofía del régimen. Su obra forma parte de la vasta renovación intelectual, iniciada por el grupo llamado Ateneo de la Juventud. Antonio Caso acomete en 1909 el examen de la filosofía positivista. En el curso de 7 conferencias, las 3 primeras dedicadas a Comte y sus precursores, las 4 restantes al positivismo independiente, Stuart Mill, Spencer y Taine, expone su inconformidad con la doctrina oficial. En su examen utiliza sobre todo la filosofía de la contingencia de Boutros y algunas ideas de Bergson. Al final de su conferencia, Caso dio a conocer su filosofía personal. He aquí como relata Enríquez Ureña este acto de fe. Caso, ante la eminente evasión del pragmatismo y tendencias afines, se postula intelectualista, haciendo el elogio de los grandes metafísicos conductores, Platón, Spinoza, Hegel, y a la vez se declara idealista en cuanto al problema del conocimiento. Su profesión de fe termina con una cita: "Todo es pensamiento", de Henry Poincaré, el sabio pragmatista. La conferencia final de Caso fue un alegato a favor de la especulación filosófica. Entre los muros de la escuela preparatoria, la vieja escuela positivista, volvió a oírse la voz de la metafísica que reclama sus derechos inalienables. Vasconcelos era antiintelectualista. Filósofo de la intuición, considera que la emoción es la única facultad capaz de aprender el objeto. El conocimiento es una visión total e instantánea de la realidad. Vasconcelos elabora más tarde una filosofía de la raza iberoamericana, que continúa una corriente muy importante del pensamiento hispanoamericano, pero más tarde, cuando ocupa la Secretaría de Educación Pública en el gobierno del nuevo régimen. La crítica del positivismo fue decisiva en la historia intelectual mexicana de la Revolución, pero es un antecedente negativo. Caso a sus compañeros destruyen la filosofía oficiosa del régimen sin que, por otra parte, sus ideas ofreciesen un sentido y un nuevo proyecto de forma nacional. Su posición intelectual apenas si tenía relación con las aspiraciones populares y con los quehaceres de la hora. La diferencia con la generación liberal es significativa. Esta circunstancia no dejará de tener muy graves consecuencias en la historia de México contemporáneo. Desnuda de doctrinas previstas, ajenas o propias, la revolución será una explosión de la realidad y una búsqueda a tientas de la doctrina universal que la justifique y la inserte en la historia de América y en la del mundo. Mas si el pensamiento de Caso no ejerció influencia en la doctrina de la revolución, su persistente amor al conocimiento, que lo hizo proseguir sus cátedras cuando las facciones se acribillaban en las calles, lo convirtió en un hermoso ejemplo de lo que significaba la filosofía, un amor que nada compra y nada tuerce. Tales son condensados sumariamente los antecedentes más notorios de la revolución. Son causa más profunda y menos numerosas que confunden con la vida misma en México. Distingue a nuestro movimiento la carencia de un sistema ideológico previo y el hambre de tierras.
los campesinos mexicanos hacen una revolución, no solamente para obtener mejores condiciones de vida, sino para recuperar las tierras que en el transcurso de la colonia y el siglo XIX les habían arrebatado encomenderos y latifundistas. El calpulli era la forma básica de la propiedad territorial antes de la conquista. Consistía en este sistema: en dividir las propiedades, las poblaciones en varios barrios o calpulli. Cada uno de ellos es una extensión determinada de tierras, que no pertenecen individualmente a ninguno de los habitantes, sino que estaban concedidas a una familia o tribu. En el concepto de que abandonarse el calpulli o se dejaba de cultivar las tierras que se le asignaban, perdía el derecho de participar en la propiedad comunal. Las leyes de Indias protegieron esta institución y son numerosas las disposiciones destinadas a defender la propiedad comunal indígena contra abusos y usurpaciones de toda índole. Los preceptos administrables de las leyes de Indias no fueron siempre respetados y la situación de los campesinos era ya desesperada a fines del siglo XVIII. La actitud de Morelos, uno de los pocos dirigentes mexicanos que tuvo conciencia del problema, revela hasta qué punto el malestar del campo influye en la guerra de la independencia. La Reforma comete el error fatal de disolver la propiedad comunal indígena, a pesar de que hubo quienes se pusieron, como Ponciano Arriaga, más tarde a través de diversas leyes de colonización y de ocupación y enajenación de terrenos baldíos. El régimen de Díaz acaba con los restos de la propiedad campesina y destruye los caracteres que hasta entonces había tenido el régimen de propiedad en México. Casi todos los programas y manifiestos de los grupos revolucionarios contienen alusiones a la cuestión agraria, pero solamente la Revolución del Sur y su jefe Emiliano Zapata plantean con claridad, decisión y simplicidad el problema. No es un azar que Zapata figurara que pose la hermosa y plástica poesía de las imágenes populares haya servido como modelo una y otra vez para los pintores mexicanos. Con Morelos y Cuauhtémoc es uno de nuestros héroes legendarios. Realismo y mito se alían en la melancolía, ardiente y esperanza figura que murió como había vivido, abrazado de la tierra. Como ella, está hecho de paciencia y fecundidad, de silencio y esperanza, de muerte y resurrección. Su programa contenía pocas ideas, estrictamente las necesarias para hacer saltar la forma económica y política que nos oprimían. Los artículos 6 y 7 del Plan de Ayala, que prevén la restitución y el reparto de las tierras, implica una transformación del régimen de propiedad agraria y abren la puerta al México contemporáneo. En suma, el programa Zapata consistía en la liquidación del feudalismo y en la institución de una legislación que se ajustará a la realidad mexicana. Toda revolución, dice Ortega y Gasset, es una tentativa por someter la realidad a un proyecto racional. De ahí que el espíritu revolucionario se conciba a sí mismo como una exigencia radical de la razón. ¿Acaso la opinión de Ortega y Gasset sea, por su parte, demasiado radical? Pues observo que casi siempre las revoluciones, a pesar de presentarse como una invitación para realizar ciertas ideas en un futuro más o menos próximo, se fundan en la pretensión de restablecer una justicia o un orden antiguos, violados por los opresores. Toda revolución tiende a establecer una edad mítica. La Revolución Francesa funda la viabilidad de su programa en la creencia que bastará reconstituir las condiciones ideales del contrato social para que la concordia se realice. El marximato también acude a la teoría del comunismo primitivo como antecedente del régimen que promete. El eterno retorno es uno de los supremos implícitos de casi toda teoría revolucionaria. Todo radicalismo, decía Marx, es un humanismo, pues el hombre es la raíz de la razón y de la sociedad. Así,
Toda revolución pretende crear un mundo en donde el hombre, libre al fin de las trabas del viejo régimen, puede expresarse de verdad y cumplir su condición humana. El hombre es un ser que solo se realizará y que solo será él mismo en la sociedad revolucionaria. Y esa sociedad funda sus esperanzas en la naturaleza misma del hombre, que no solo dado y estático, sino que consiste en una serie de posibilidades frustradas por un régimen que la mutila. ¿Cómo sabemos que el hombre es una posibilidad de ser malograda por la injusticia? La noción mítica de una edad de oro interviene aquí. Hubo una vez en una historia en alguna parte del mundo, en algún momento de la historia, un estado social que permitía al hombre expresarse y realizarse. Esa edad prefiguraba y profetizaba la nueva que el revolucionario se propone crear. Casi siempre la utopía supone la previa existencia en un pasado remoto de una edad de oro, que justifica y hace viable la acción revolucionaria. La originalidad del Plan de Ayala consiste en que esa edad de oro no es una simple creación de la razón, sino una hipótesis. El movimiento agrario mexicano exige la restitución de las tierras a través de un requisito legal, los títulos correspondientes, y si prevé el reparto de las tierras, lo hace para extender los beneficios de una situación tradicional para todos los campesinos y pueblos que no poseen títulos. El movimiento zapatista tiende a rectificar la historia de México y el sentido mismo de la nación, que ya no será el proyecto histórico del liberalismo. México no se concibe como un futuro que realizar, sino como un regreso a los orígenes. El radicalismo de la Revolución Mexicana consiste en su originalidad, esto es, en volver a nuestra raíz, único fundamento de nuestras instituciones. Al hacerlo del capulli el elemento básico de nuestra organización económica y social, el zapatismo no solo rescata la parte válida de la transición colonial, sino que afirma que toda construcción política debería partir de una porción más antigua, estable y duradera de nuestra nación, el pasado indígena. El tradicionalismo de Zapata muestra la profunda conciencia histórica de este hombre, aislado en su pueblo y en su raza. Su aislamiento, que no le permitía acceder a las ideas que manejaban los periodistas y tinterillos de la época. En busca de generales que asesorar, soledad de la semilla encerrada. Le dio fuerzas y hondura para tocar la siempre verdad, pues la verdad de la revolución era muy simple y consistía en la insurgencia de la realidad mexicana. Oprimía por los esquemas de liberalismo tanto como por los abusos de conservadores y neoliberales. El zapatismo fue una vuelta a la más antigua y permanente de nuestras tradiciones. En un sentido profundo niega la obra de la Reforma, pues constituye un regreso a ese mundo del que de un solo tajo quisieron desprenderse los liberales. La revolución se convierte en una tentativa por reintegrarnos a nuestro pasado, o como diría Leopoldo Sea, por asimilar nuestra historia, por hacer de ella algo vivo, un pasado hecho ya presente. Contrasta esta voluntad de integración y regreso a las fuentes con la actitud de los intelectuales de la época, que no solamente se mostraron incapaces de adivinar el sentido del movimiento revolucionario, sino que seguían especulando con ideas que no tenían más fundición que la de las máscaras. La incapacidad de la inteligencia mexicana para formular en un sistema coherente de confusas aspiraciones populares se hizo patente apenas la revolución dejó de ser un hecho instintivo y se convirtió en un régimen. El zapatismo y el villismo, las dos facciones gemelas, la cara del sur y la cara del norte, eran explosiones populares con escaso poder para integrar sus verdades, más sentidas que pensadas en un plano orgánico. Eran un punto de partida, un signo oscuro y balbuceante de la voluntad revolucionaria. La facción triunfante, el carrancismo, tendía por una parte a superar las limitaciones de sus dos enemigos, por la otra a negar la espontaneidad popular, única fuente de salud revolucionaria, restaurando el cesarismo. Toda revolución desemboca en la adoración de los jefes. Carranza, el primer jefe, el primero de los cesares revolucionarios, profetiza el culto a la personalidad, eufemismo con el que se designa la moderna idolatría política.
Ese conjunto continuado por Obregón y Calles aún rige nuestra vida política, aunque limitado por la prohibición de reelegir a los presidentes y otros funcionarios. Al mismo tiempo, los revolucionarios que rodean a Carranza, especialmente Luis Cabrera, uno de los hombres más lucidos del periodo revolucionario, se esfuerzan por articular y dar coherencia a las instintivas reivindicaciones de los populares. En ese momento se hizo patente la insuficiencia ideológica de la revolución. El resultado fue un compromiso, la Constitución de 1917. Era imposible volver al mundo precortesiano, imposible asimismo regresar a la tradición colonial. La revolución no tuvo más remedio que hacer suyo el programa de los liberales, aunque con ciertas modificaciones. La adopción del esquema liberal no fue sino consecuencia de la falta de ideas de los revolucionarios. La que la inteligencia mexicana ofrecía eran inservibles. La realidad las hizo astillas antes siquiera de que la historia las pudiese a prueba. La permanencia del programa liberal con su división clásica de poderes inexistentes en México, su federalismo teórico y su ceguera ante la inautenticidad, no es extraño, por lo tanto, que buena parte de nuestras ideas políticas sigan siendo palabras destinadas a ocultar y oprimir nuestro verdadero ser. Por otra parte, la insuficiencia del imperialismo frustró en parte la posibilidad del desarrollo de la burguesía nativa, que si hubiera hecho viable el esquema liberal, la restauración de la propiedad comunal entrañaba la liquidación del feudalismo y debería haber determinado el acceso al poder de la burguesía. Nuestra evolución hubiese seguido así los mismos pasos que la de Europa, pero nuestra marcha es excéntrica. El imperialismo no nos dejó acceder a la normalidad histórica, y a las clases dirigentes de México no tienen más misión que colaborar como administradoras y asociadas con un poder extraño. Así, en esta situación de ambigüedad histórica reside el peligro de un neoporfirismo. Banqueros e intermediarios pueden apoderarse del Estado. Su función no sería diversa a la de los latifundistas porfirianos. Como ellos serían herederos del movimiento revolucionario, gobernarían el país con la máscara de la revolución, como Díaz lo hizo con la del liberalismo. Solo que en esta ocasión sería difícil echar mano de una filosofía que cumpla la función del positivismo. Ya no hay ideas hechas en este mundo. Si se contempla la Revolución Mexicana desde las ideas embozadas de este ensayo, se advierte que consiste en un movimiento tendiente a reconquistar nuestro pasado, asimilarlo y hacerlo vivo en el presente. Y esta voluntad de regreso, fruto de la soledad y de la desesperación, es una de las fases de la dialéctica de la soledad y comunión, de reunión y separación que parece presidir toda nuestra vida histórica. Gracias a la revolución, el mexicano quiere reconciliarse con su historia y con su origen. De ahí que nuestro movimiento tenga un carácter al mismo tiempo desesperado y redentor. Si estas palabras, gastadas por tantos labios, guardan aún el significado para nosotros, quieren decir que el pueblo rehúsa toda ayuda exterior, todo esquema propuesto desde afuera y sin relación profunda con su ser, y se vuelve sobre sí mismo la desesperación, el rozar ser salvado por un proyecto ajeno a su historia. Es un movimiento del ser que pretende de todo consuelo y se adentra a su propia intimidad, está solo. Y en ese mismo instante, esa soledad se resuelve en la tentativa de la comunión. Nuevamente, desesperación y soledad, redención y comunión son términos equivalentes. Es notable cómo a través de la búsqueda muy lenta y prodiga en confusiones, la revolución cristaliza. No es un esquema que un grupo imponente a la realidad, sino que ésta, como querrían los románticos alemanes, se manifiesta y empieza a adquirir forma en varios sitios, encarnando en grupos antagónicos y en horas diversas. Y solo hasta ahora es posible ver que forma parte del mismo proceso figuras tan opuestas como Emiliano Zapata y Venustiano Carranza, Luis Cabrera y José Vasconcelos, Francisco Villa y Álvaro Obregón, Francisco I. Madero y Lázaro Cárdenas, Felipe Ángeles y Antonio Díaz Soto y Gama,
Si se comparan los protagonistas de la reforma con solo los revolucionarios, se advierte, amén de la claridad de las ideas de los primeros y la confusión de los segundos, que la eminencia de los liberales no los redime de cierta sequedad, que los ha hecho figuras respetables, pero oficiales. Héroes de oficina pública, en tanto que la burocratidad y safidad de muchos de los caudillos revolucionarios no les han impedido convertirse en mitos populares. Villa cabalga todavía en el norte en canciones y corridos. Zapata muere cada feria popular. Madero se asoma en los balcones agitando la bandera nacional. Carranza y Obregón viajan aún en aquellos trenes revolucionarios en un ir y venir por todo el país, alborotando los gallineros femeninos y arrancando a los jóvenes de la casa paterna. Todos lo siguen. ¿A dónde? Nadie lo sabe. Es la revolución, la palabra mágica, la palabra que va a cambiarlo todo, y no va a dar una alegría inmensa y una muerte rápida. Por la revolución, el pueblo mexicano se adentra a sí mismo en su pasado y en su sustancia, para extraer su intimidad de su entraña, su afición. De ahí su fertilidad, que contrasta con la pobreza de nuestro siglo XIX, pues la fertilidad cultural y artística de la revolución depende de la profundidad con que sus héroes, sus mitos y sus bandidos marcarán para siempre la sensibilidad y la imaginación de todos los mexicanos. La revolución es una subida e inmersión de México en su propio ser. De su fondo y extraña trae casi a ciegas los fundamentos del nuevo Estado. Vuelta a la tradición, reanudación de los lazos con el pasado, rotos por la reforma y la dictadura, la revolución es una búsqueda de nosotros mismos y un regreso a la madre. Y por eso también es una fiesta, la fiesta de las balas, para emplear la expresión de Martín Luis Guzmán. Como las fiestas populares, la revolución es un exceso y un gasto, un llegar a los extremos, un estallido de alegría y de amparo, un rito de orfandad y de júbilo, de suicidio y de vida, todo mezclado. Nuestra revolución es la otra cara de México, ignorada por la reforma y humillada por la dictadura. No la cara de la cortesía, el disimulo, la forma lograda de la fuerza de mutilaciones y mentiras, sino el rostro brutal y resplandeciente de la fiesta y la muerte, del mitote y el balazo, de la feria y el amor, que es un rapto y un tiroteo. La revolución apenas si tiene ideas es un estallido de la realidad, una revuelta y una comunión, aún tras regar viejas sustancias dormidas, un salir al aire de muchas ferocidades, muchas ternuras y muchas figuras ocultas por el miedo a ser. ¿Y quién comulga a México en esta sangrienta fiesta? Consigo mismo, con su propio ser. México se atreve a ser la explosión revolucionaria. Es una portentosa fiesta con la que el mexicano, borracho de sí mismo, conoce al fin en abrazo mortal al otro mexicano. Pues hasta aquí terminamos el capítulo 6 del Laberinto de la Soledad. Espero que les haya gustado. Si es así, dale like, suscríbete y estaremos muy pronto con el 7º capítulo.